Hola, bueno, voy saludando en general a todas y todos. Gracias por participar de la actividad y preguntarles si me reciben bien, si me ven y escuchan. Sí, Bárbaro, sí. genial. Yo a propósito ingresé unos minutos más tarde previendo que podían llegar a ingresar algunos también un poquito después. Así que vamos a ir permitiendo que se vayan sumando los demás y comenzamos. Bueno, gracias. Quien escribe por el chat, que se escucha bien. Y vamos sumando a los demás. Y estoy pendiente de que haya ingresado Florencia. Flor, cuando estés entre los presentes, si ya estás. Ahí está. ¿Ahí está? Hola. Ahí está, Flor, te escucho. Te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Bueno, yo estaba esperando que ingresaras vos. Antes que nada, como para comenzar de manera formal, y le voy dando a la vez el ingreso a quienes se están sumando ahora. Bien. En primera instancia, lo que mínimamente puedo hacer, mientras se va sumando otra gente, es comentarles, y Florencia, por favor, señalame también, ¿no?, lo que consideres. La modalidad de lo que vamos a hacer en 3 partes. Dada la limitación del Zoom, que nos obliga a tener una videoconferencia de 40 minutos, y no quiero extenderme demasiado para no perder estos minutos, vamos a tener esta primera parte desarrollando la videoconferencia como tal durante estos 40 minutos. Vamos a tener un intervalo. ¿Hay alguien que tiene prendida una radio o algo así, me parece? ¿Puede ser? Que se está metiendo en el audio. Vamos a hacer un intervalo para el cual Florencia les va a remitir... Monita. Me anoté en un curso de Leandro Arteaga, me olvidé de decirte, por si lo querías hacer vos. Una historieta. Hay alguien que está hablando sin saber. Creo que ahora vamos a decir. Bueno, retomo. Para el intervalo, Florencia les va a remitir también a través del mail la clave para el segundo acceso, donde vamos a continuar el diálogo, y en ese intervalo, también para ese intervalo, un PDF que organicé con algunas cuestiones relativas tanto al cine como a la historieta para que ustedes vean y lean. No es nada tan desarrollado, digo, no es nada tan complejo, me parece. Es apenas una aproximación que permita complementar mínimamente lo que uno pueda más o menos desarrollar y despertar ciertas cuestiones a seguir discutiendo en lo que es el próximo Zoom, que lo vamos a hacer sobre las 19:20, más o menos, por allí. Así que nos tomamos un intervalo de media hora para que vean ese archivo que Florencia les va a remitir y nos reunimos otra vez para continuar el diálogo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Ahora bien, Florencia, si hay algo que vos quieras señalar, si no, comienzo. No, me han preguntado si después se puede ver la conferencia, y bueno, sí, se va a grabar y la vamos a poner en el canal de YouTube del Centro Cultural Fontana Rosa. Les avisaremos por correo y en las redes. Ahí está, perfecto. Bueno,
vamos a distinguir algunas cuestiones, ¿no? Cuestiones que nos permitan pensar este diálogo entre el cine y la historieta. No es de mi particular interés, lo cual no estaría mal en absoluto, ¿no? Es sumamente interesante detenerme en cuáles son las películas que versionaron cómics, ¿no? Porque en verdad sería apelar a una memorabilia que la encontramos rápidamente en cualquier sitio en internet dedicado al tema, ¿no? Quiero decir, ese tipo de información es fácilmente accesible. Antes bien, lo que me interesa es pensar algunas cuestiones que pueden ser coincidentes como también distintivas en relación al vínculo entre estos dos medios. El vínculo está dado de suyo propio, está dado por varias situaciones. Pero antes que desarrollar esto, yo quería, y espero que poder hacerlo bien, compartirles algunas imágenes. Y a partir de aquí hablar. Ustedes díganme si están viendo lo que yo veo en este momento, que no es mi cara. Sí. Ah, bien. Gracias por distinguir que no es mi cara la que se está viendo. Y es uno de los ejemplos también más famosos para pensar cómo de pronto se construye un personaje. En el caso del cómic o en el caso del cine. Debiéramos pensar también cómo el hombre que ríe, el personaje Gwynplaine de la obra de Victor Hugo, que fue llevada al cine por Paul Leni, director alemán, que filma en Hollywood esta película, El hombre que ríe, que es del 28, ¿no? Habrá que pensar cómo este personaje se construye, se desarrolla y llega a la gran pantalla, ¿no? Y a partir de ahí, la notoriedad que cobra. Una notoriedad renovada y reelaborada que va a cobrar otra vigencia en el caso del cómic. El Guasón, como lo conocemos nosotros, el Joker, está precisamente emparentado, no hay duda al respecto, con el hombre que ríe. Además, sus autores así también lo han referido. Bueno, pero yo traía esto aquí como referencia en virtud de la película del mismo título. Y aquí sí, sin embargo, voy a estar hablando de una película que está basada en una historieta. Ahora, ¿en qué historieta está basada? No, acá ya hay un problema particular, porque decimos, ¿cuál es la historieta? ¿La historieta es Guasón, es Joker o es Batman? ¿O es un mundo, ¿no? Desplegado a partir de esa historieta de nombre Batman que ramificó de tantas formas? Pero más allá de eso, lo que me interesa de esta película es esta secuencia, que distingo aquí en un frame, en una imagen detenida. Y ustedes la recordarán, estoy seguro de que si no todos, si todas, la mayoría han visto Joker, y esta secuencia que tiene que ver con la función cinematográfica que los millonarios hacen para sí. ¿Sí? Habrán de recordar que por fuera de la sala de cine, tal como estamos viendo, está la gente manifestándose, hay una situación muy problemática, con mucha miseria, con muchos problemas sociales. Y mientras esta gente que está por fuera del espectáculo que se está desarrollando dentro de la sala, digo, esta gente está por fuera y quienes están dentro en la sala son los millonarios. Y es una ironía muy puntual que la película no la practica de forma ingenua, para nada. Más aún, la película que se está viendo y está presente ahí en la fachada de la sala, ¿no? Es Tiempos Modernos, de Charlie Chaplin. Y el personaje de Tiempos Modernos, así como en la mayoría del cine de Chaplin, es el del vagabundo, ¿no? Y justamente el vagabundo, que aquí, bueno, la imagen se ve chiquita, pero de todas maneras seguro la deben poder ver bien, que encuentra correlato, podríamos decir, con la figura del acomodador, que de alguna manera encuentra como disfraz el propio personaje para meterse en ese mundo que ahora le es ajeno. Digo, le es ajeno porque para meterse, recordarán ustedes, tiene que sortear una serie de cuestiones, escondido, para poder ingresar a ver esta película, que en verdad no va a ver la película, va por otros motivos, pero lo que está de por medio es el cine. Es un personaje del cómic, el Guasón, que está metiéndose escondido en una función cinematográfica. Y la película que se está exhibiendo es Tiempos Modernos. Y el director y protagonista de aquella película es Charlie Chaplin. El cine y la historieta nacieron populares, quiero decir, nacieron para la muchedumbre. Y sin embargo, este personaje tiene que estar metiéndose escondido para poder participar de algo que ahora es privilegio de los millonarios. Esta película fue vista, por supuesto, en las salas de cine, más allá de las distintas posibilidades que hoy tengamos para ver una película, ¿no? Y hoy las salas de cine
lo sabemos, están dentro de los shopping centers. Con lo cual se genera una situación muy peculiar, ¿no? La sala de cine que retrata la película y que los espectadores de la película observamos, da cuenta de una situación que replica con lo que efectivamente nos está sucediendo como espectadores. Estamos dentro de un shopping mirando una película. Yo decía, si el cine nació para las muchedumbres, ¿por qué ahora está encerrado en un shopping center? Y en los shoppings, en los grandes centros comerciales, todos podemos entrar, todas podemos ingresar, etcétera, pero no todos tenemos la plata necesaria para comprar el par de zapatillas o la remera en cuestión, ni tampoco para pagar la entrada para ver la película que queramos. De forma tal que aquí hay algo que me parece muy elocuente, muy valioso en esta película, y que tiene que ver con que tanto el cine como la historieta hoy han sido al revés, lo voy a decir de otra forma. La muchedumbre, en tanto espectadora y lectora del cine y de la historieta, hoy ha sido desplazada del disfrute de esos medios. ¿Sí? Y mientras veía aquella película, yo me quedaba muy interpelado por esto de qué se ríen los millonarios. ¿Se ríen de las peripecias y pantomima de Chaplin o se están riendo de Chaplin, que interpreta al vagabundo? A todo esto, y no es un dato menor, Chaplin era comunista. Quiero decir, ¿qué se cifra en esa sonrisa burlona del millonario que organiza una función de una película de décadas pasadas para ellos mismos y dejan fuera del disfrute a esa muchedumbre que de suyo propio se relacionaba naturalmente con el espectáculo cinematográfico? Si hay dudas al respecto, se corrobora esto muy fácilmente. No era pensable que alguien no hubiese ido nunca al cine. Hoy es pensable que alguien no haya ido nunca al cine. No era pensable que alguien no haya leído antes una revista de historietas. Hoy es pensable que alguien no haya leído una revista de historietas. Y si no, es preguntar cuánto sale un libro de historietas, de cómics, hoy, y es un precio privativo. Antes salían centavos. Como centavos salían, bueno, las entradas de cine, ¿no? El famoso Nickelodeon, que era el níquel que uno pagaba para ingresar al Odeon, la sala de cine. Hoy vuelto una franquicia, porque es la marca de una empresa, Nickelodeon también, ¿no? Bueno, creo que por ahí pasan un poco estas cuestiones que a mí me interesan mucho porque tanto el cine como la historieta, decía, son de cuño popular, y hoy esto ya no es así. Esto ya no es así. Lo podremos repensar desde otros lugares, pero evidentemente esto ya no es así. Podemos ver cine y practicarlo, como no hacerlo, como en el caso también de la historieta, de manera virtual, digital, etc. Pero es el cine y la historieta por otros medios, digamos. El cine como el disfrute de lo que significa esencialmente, ¿no? La sala oscura, participar con mucha gente, con otras personas que no sabemos quiénes son de esa misma obra, es algo que no todo el mundo conoce, se volvió privativo. Y aquí estamos detenidos en la que es considerada la primera historieta. Esto es toda una gran problemática, porque está claro que cuando aparece esta denominada primera historieta, que es Yellow Kid, tuvo otro nombre antes, pero pasará a ser conocida como Yellow Kid, hubo también, claro está, otros ensayos previos, pero con Yellow Kid se entiende que aparece la historieta. La pregunta sería, bueno, ¿por qué con Yellow Kid y no con otras experiencias gráficas? Bueno, Yellow Kid se publica en un diario, y el diario era y es masivo, ¿no? Y la historieta es un medio de comunicación masivo también. Entonces había un rasgo ahí que el cómic todavía no tenía y que se lo aporta esta historieta, que es obra de Richard Felton Outcott. Outcott publica de forma masiva estos dibujos, eran otros, no necesariamente esto que estoy mostrando aquí, ¿no? Es un mero título ilustrativo lo que les paso. Publica estos dibujos y tienen un éxito resonante. Esto es en 1895. ¿Sí? Un año después aparece el cine. El cine desde esa primera proyección pública de los hermanos Lumière. Y también la misma situación, ¿por qué los Lumière son los padres del cine y por qué no Thomas Edison en Estados Unidos o Max Skladanowski en el caso de Alemania? Hay un montón de pioneros que están justamente ensayando la imagen en movimiento. Y bueno, los Lumière son los primeros que proyectan estas imágenes en movimiento sobre una pantalla. Y eso es lo que define al cine todavía.
un medio de comunicación masivo. Es decir, el cine y la historieta son parte de estos mass media que habrán de caracterizar, está claro, ¿no?, al desarrollo del siglo XX. Y aparecen de forma coincidente, terminando el siglo precedente, y desde este lugar se definen. Quiero decir, desde la masividad. ¡Por eso quédate quieta! Les pido que apaguen el micrófono mientras tanto, porque se cuelan diálogos mientras estamos hablando, sin que se den cuenta. Esto, la masividad, aparece tanto en uno, en el caso del cómic de Outcast, como en el otro, en el caso del cine, desde lo que significan los hermanos Lumière. Y en estas imágenes del Yellow Kid, como veíamos antes y vemos ahora, lo que vemos son personajes muy barriales y populares. De nuevo la muchedumbre, ¿no? Podemos rápidamente pensar en que son historietas dedicadas al gran público. Bueno, más aún en el caso de la historieta con Yellow Kid, el acercamiento de los inmigrantes a la lectura del periódico tuvo allí una puerta de acceso que antes estaba vedada, porque la imagen permite una comprensión diferente a lo que significa, claro está, el idioma escrito, ¿no?, o hablado. De forma tal que estos inmigrantes en Estados Unidos, aquí el caso de Yellow Kid, le dieron un apoyo total a la historieta. Y además, miren que este Yellow Kid es un chico, claro está, de amarillo con rasgos orientales, con lo cual esto se subraya respecto del carácter inmigrante, y porque además vive en un barrio periférico, en las afueras de New York. Es decir, hay toda una imaginería que se va organizando en torno a esta historieta que tiene que ver con los espectadores con los cuales se vincula, ¿no? Pensemos de nuevo en El vagabundo de Chaplin y con quienes se vinculaba justamente este vagabundo. Más aún, Chaplin, Laurel y Hardy, Buster Keaton, los grandes genios del cine, del primer cine, provienen del teatro de variedades, del vodevil, del circo. Quiero decir, hay un nexo, otra vez popular, otra vez la muchedumbre, otra vez los espectáculos populares. Presten atención a los micrófonos, por favor. Hay alguien que tiene algo prendido y se mete en lo que vamos hablando. En relación a lo que veíamos antes y esta imagen, aquí hay una sucesión ya de imágenes, ¿sí?, que están emulando el movimiento. Y emulan el movimiento, podríamos decir, a la manera del dibujo animado. Por favor, hay alguien que, yo no sé si a lo mejor, si me fijo, ahí se cortó, porque por ahí se puede identificar quién es como para pedir que se corte. Bueno, a ver. Si podemos... Leandro, discúlpame, Sí. vos podés silenciarlo. Podés silenciarlo vos también, a todos. Ya me fijo entonces. Dame un segundo, No los quiero silenciar tampoco, ahí se cortó, sino luego me fijo. La idea es también, por lo pronto en esta primera instancia hago un desarrollo. En la segunda instancia, cuando nos reencontremos, derivemos también en preguntas y volcamos las diferentes inquietudes. Decía que aquí hay una... Ahí vamos, a ver si lo... Perdón, Julia Castiglioni tiene el micrófono abierto. Julia. Sábado, A ver. subir la Julia, por favor. historia más o una y video. ¿Qué te parece? A ver. Bueno. Yo aquí no sé qué hice y no sé dónde me metí. ¿Ustedes me escuchan a todo esto? ¿Me están escuchando? Sí, ¿no? Sí, se está escuchando perfectamente. Ah, bueno, bárbaro. Me quedo tranquilo, pero yo no sé qué... Sí, bueno, Lean, se escucha fenómeno. bárbaro. Decía, hay una sucesión de imágenes que emulan el movimiento, ¿sí? Es decir, aquí podríamos pensar también en términos de dibujo animado, que ya es hablar de otra cuestión específica, en la cual no nos vamos a meter. Pero hay algo que tiene que ver con cómo la historia empieza a ser secuenciada. Y hay textos que acompañan en función de lo que la imagen no puede decir. Complementan, desde lo que diríamos es el relevo. La palabra inscrita en el propio camisón del personaje, que va variando como si fuesen globitos de diálogo, o también debajo como cartuchos, como bloques, que van comentando la acción. Esto en Yellow Kid. Esta es una de las primeras películas proyectadas por los hermanos Lumière, La salida de los obreros de la fábrica. Es más, es un reencuadre, es un acercamiento
a estos obreros y obreras que salen de esta fábrica. Elijo la fábrica claramente por lo que decíamos respecto de la muchedumbre, trabajadoras y trabajadores. Y aquí podemos apreciar en este reencuadre los rostros de estas personas retratadas. Lo que hay aquí, de igual manera como en ese cuadro único, general, de Yellow Kid, es justamente un único plano, un único punto de vista. El término plano no existe todavía, eso se va a añadir después, pasado el tiempo. Lo que hay es un único punto de vista, que de alguna forma está emulando o dialogando con el punto de vista del espectador teatral, digamos así. Esta es la misma película desde lo que es la toma de imagen original, precisamente. Lo que no tiene todavía el cine, como pasa también en esta película tan famosa de los Lumière, La llegada del tren a la ciudad, lo que no tiene todavía es un lenguaje, es decir, así como en la historieta, esto se va construyendo a medida que los dos medios se van desarrollando. Y se van desarrollando desde una influencia recíproca, justamente, porque los realizadores leen historietas y los dibujantes miran películas. Y recordemos, este desarrollo es históricamente coincidente por lo que apuntábamos. Al no haber un lenguaje, digamos, lo que los Lumière están haciendo aquí, y no es nada menor, es muy importante, es continuar su saber fotográfico. Vemos que es una imagen organizada de manera perfecta, desde ese punto de fuga maravilloso, que es un punto negro que se va a transformar en esta mole que es el tren, la otra línea que converge en aquel mismo punto de fuga que está dada por los pasajeros que están en el andén, esas otras líneas que son las vías, o el techo, ¿no?, que está prolongando por allí arriba desde el vértice superior izquierdo, que está prolongando lo que es la línea misma que construye el tren. Hay una construcción realmente hermosa, pero aparece el movimiento, que es un problema diferente, y habrá que ver qué pasa con esto. Bueno, rápidamente, paso a otra imagen. Esta imagen es de Asalto y robo al tren, de Edwin Porter. Edwin Porter, norteamericano, en esta película que es de 1903, la película de los Lumière es de 1896, miren que nada pasó de tiempo. Nos sube al tren, con los criminales, además. El tren está en movimiento, o va a estar en movimiento. Nosotros con los criminales nos subimos al tren, y nos subimos al movimiento. A partir de Porter y de otros pioneros, el cine comienza a conocer otras posibilidades. Este es el póster de la película, algo que de alguna manera es una práctica que se perdió un poco, ¿no?, hoy día, con los pósters a los cuales estábamos tan habituados, de alguna forma, al momento de ingresar a ver una película en la sala de cine, o ver los pósters justamente de las próximas películas. Y miren si no es un nexo inevitable, ¿no?, con lo que significa el mundo de la ilustración. Es una ilustración. Habrá que pensar en lo que sucedía con el arte gráfico en la época, con las revistas, con cierto tipo de relatos, y cómo interactúa todo esto, claro está, en función del cine, en función de la historia. Y esta es la luna más famosa de la historia del cine, que es la de Méliès, el viaje a la luna, en donde el cohete impacta en el ojo lunar. Y lo señalo porque, de la misma época, poquitos años después, es este dibujante de historietas extraordinario, que fue Winsor McCay. Este dibujante, Winsor McCay, así como uno de los padres de la historieta norteamericana, es uno de los padres del dibujo animado. Pónganse, por gusto, si es que no lo conocen, a indagar a través de internet en el trabajo suyo, en las animaciones que ha hecho, y son algo realmente formidable. Lo señalo y lo traigo a colación aquí porque esta plancha dominical del Pequeño Nemo, el Pequeño Nemo en el País de los Sueños, tiene también una luna, y esa luna es tan festiva, tan loca y tan fantástica, vamos a decirlo en estos términos, como lo suponía también la película del francés, de Georges Méliès. Ahora, estamos aquí, en esta plancha dominical, y aquí ya algunas cosas cambiaron en la historieta, y muy rápidamente. Si Yellow Kid es de 1895, y esto es de más o menos 1900, no sé si llega a 1910 y algo por ahí está, la década del 10 más o menos, ya el lenguaje, lo que decimos el lenguaje de la historieta, se ha desarrollado de una forma evidente. Digo evidente porque, bueno, acá
acá está a la vista lo que sucede. Más aún, esta relación entre las viñetas, este orden de lectura que la página habilita y que responde a su vez a un diseño visual integral, en donde antes de ponernos a leer cuadrito por cuadrito, lo que hacemos es una lectura integral. Vemos a la página como pieza gráfica. Y esta pieza gráfica está concebida como tal en función de un nuevo medio de comunicación. Un nuevo medio de comunicación que es un nuevo medio expresivo y que tiene todo por dar, así como el cine. Como tiene todo por dar, es un ámbito en donde experimentar. Y esa experimentación es totalmente libre, hasta que, invariablemente, el mercado, la industria, se mete. Bueno, la historieta y el cine se desarrollan en la industria también. Y ahí hay un gran problema. El propio Winsor McCay, el autor de esta historieta, supo decir que, respecto del dibujo animado, lo dijo él, que él soñó el dibujo animado de una manera como finalmente no ocurrió para convertirse en una mera mercancía, decía él, ¿no? Y esto lo está diciendo un norteamericano, no lo está diciendo nadie que venga de Europa, que bien lo podrían haber dicho también, y uno diría, claro, porque viene de tal lugar. No, lo está diciendo un artista norteamericano que está padeciendo en función de su hacer lo que es la injerencia de la industria, del mercado, del consumo, que rápidamente entreven que la historieta y el cine tienen potencial de mercancía. Esta es la situación. Tienen potencial de mercancía. Hay muchas cosas que aquí se nos van a ir pasando por alto, por eso les decía, vamos a ir haciendo un detenimiento en cuestiones que no van a ser suficientes. Pero entre la plancha dominical que veíamos recién y esta tira, esta strip, hay cuestiones evidentemente diferentes y que tienen que ver con el formato. La historieta comienza, veíamos en Yellow Kid, como un cuadro humorístico que todavía hoy continúa. El humor gráfico sigue utilizando el cuadro humorístico como tal, pero la sucesión de imágenes ya implica un relato. Y esta sucesión de imágenes, en el caso de las strips, de las tiras, adquiere un formato determinado y determinante. Determinado porque es esto que vemos y no puede ser más que esto. De hecho, en el último cuadrito, esto es una de las primeras tiras de Dick Tracy, vemos en el último cuadrito, abajo, continuará, ¿no? Que es una palabra tan cariñosa para el mundo de la historieta y que además no nace con la historieta, ¿no? Ya está presente en el folletín, en otro tipo de relatos. Esto es determinante porque, como les decía, no se puede contar más allá de acá. En todo caso, habrá que leer la próxima tira publicada al día siguiente en el mismo diario. Lo que podemos ver es, evidentemente, una emulación o una apropiación. Habrá que ver dónde está la causa primera, poco importa la verdad detenerse dónde está. Una relación recíproca con el cine. Hay un concepto de plano, hay un concepto de ángulo de cámara. Digo, Dick Tracy ingresa a la acción por el lado izquierdo del cuadro, ingresa en plano medio, vemos por detrás de él al segundo personaje, la cámara se retrae o hay un corte a un plano más entero, en donde vemos a los dos personajes juntos. Hay otro corte que toma como referencia al propio Dick Tracy para poder observar cómo ella desciende por la escalera. Y finalmente el otro cuadro, que ya es otro corte. El corte tiene que ver con la relación entre una viñeta y la siguiente. En el caso de la historieta diríamos que es esa fisura blanca que vemos entre un cuadrito y el otro. En el caso del cine es lo mismo. Quiero decir, el corte tiene que ver con cómo oficia el empalme, la relación entre un plano y otro. Ese empalme que está dado técnicamente, ¿sí?, a partir de la operación del montaje. Esta planchita, esta tira, bautiza también a los cómics. Quiero decir, la mayoría de los cómics, no tiene cómic policial, eran cómicos, por eso comic strips, y por eso se le dice cómic a la historieta, bautizada así en Estados Unidos. Pero esto era diferente a lo que veíamos en el caso del Pequeño Nemo, que era una plancha dominical, en donde el dibujante ya pensaba el dibujo de otra forma, ¿sí? Entonces hay algo que cambia, evidentemente, y que potencia al lenguaje. En esta plancha dominical, Dick Tracy, fíjense que está concebido de una manera completamente diferente en relación a lo que significa la posibilidad de extender la acción, el tratamiento del color. Piensen en la película de Warren Beatty, que dirige el propio Warren Beatty, y como el gran director de fotografía que está ahí, que es Vittorio Storaro, el gran Vittorio Storaro,
trabaja este mismo concepto de color en aquella película. Paso más adelante. Este es uno de los grandes ejemplos, es Crazy Cat, una historieta absolutamente loca y surreal, protagonizada por ese ratón que ven por allí, que gusta de sacudirle ladrillos por la cabeza a un gato que no está claro si es gata o gato. Y hay un policía, un perro policía, que trata todo el tiempo de proteger a Crazy de las artimañas, de los ladrillazos del ratón, de Ignacio, y no está muy claro por qué la protege o lo protege, porque la verdad es que a Crazy le gusta recibir ladrillazos por la cara, por la cabeza. Esta historieta es de la década del 10. Es de la década del 10. Miren cómo precozmente el medio se desarrolla. Y acá estamos en otra situación, ¿no? Donde, fíjense la composición escénica que tiene esto. Esto es de los años 30, y claro, yo me imagino el lector de la época que abría el diario y se encontraba con estas imágenes, en este caso de Príncipe Valiente, y con un tipo de dibujo muy detallado, muy puntilloso, que es apabullante, ¿sí? Entonces la situación sería, bueno, ¿y el cine qué podía ofrecer entonces? Bueno, no podía ofrecer a una persona que volara. Esto es del 38, ya es posterior, el caso de Superman. Es el nacimiento del cómic de superhéroes con Superman. Pero, sin embargo, los personajes no podían volar en el cine. Es curioso, el arte gráfico de Joe Shuster, que era un pibe, no llegaba a los 20 años, es muy inferior al que veíamos recién en Harold Foster, el dibujante de Príncipe Valiente. Pero, sin embargo, Superman va a ser un éxito desbordante. De pronto, en la historieta se podía leer algo como el cine no podía ofrecerlo, así como el cine ofrecía otras cuestiones que la historieta no. Rápidamente, este es un serial de Flash Gordon, historieta llevada al cine, que lo fascinó a George Lucas, que lo quiso filmar después, no pudo, y por eso hizo La Guerra de las Galaxias. Y estos seriales, denominados de esta manera porque continuaban, eran películas en episodios, están ahora en YouTube todas, yo de pibe me moría por verlas, ahora están todas, ¿no? Es una cosa extraordinaria. Y efectivamente, ¿no? Cada semana uno iba al cine y como complemento de las películas, de los largometrajes, uno veía un episodio de Flash Gordon que uno sabía que duraba 12 o 15 episodios y de esa manera accedía al continuará. Bueno, esto es por una cuestión de malvada, porque para que vean este primer Batman y Robin, que es una cosa absolutamente genial, ¿no? Pero se darán cuenta que el tipo de producciones que llevaban al cine las historietas eran de muy poco presupuesto, justamente. La cuestión también yo pensaba es, bueno, ¿qué permitía el medio en cada uno de los lugares en donde se desarrollaba, ¿no? Y si en el caso de Estados Unidos veíamos estas imágenes, en el caso argentino la idiosincrasia es completamente otra, ¿no? La situación es diferente. El Eternauta es de fines de los años 50. Y miren, en relación a esto que yo les decía, qué podía ofrecer una historieta y qué ofrecía el cine de otra manera, la revista era muy barata, la hora cero semanal que editaba el propio guionista Héctor Oesterheld. Era en blanco y negro, como tantas historietas. Esto no va en desmedro de una historieta, el blanco y negro es maravilloso, pero el blanco y negro es más económico, sigue siendo así todavía. Todavía estamos hablando hoy de esta historieta. Impactó tanto a los lectores, a esa generación de pibes. Digo pibes justamente porque la historieta, y esto no es para discutirlo ahora, pero sabemos muy bien que tanto como el cine, desde ciertos lugares, sobre todo la historieta, era pensado por y para hombres. Esto es algo que afortunadamente y felizmente se está discutiendo, ¿no? No porque estuviese ausente la mujer, pero estaba relegada o supeditada, ¿no?, a la mirada masculina. Y los pibes que leían justamente esto quedaron realmente fascinados. Y todavía seguimos hablando hoy, hasta hay un proyecto de serie de Netflix que vaya uno a saber cuándo finalmente se concrete. El dibujo de Solano López es, podríamos decir, como realista, por lo menos tiende a algo parecido, aun cuando esté de por medio de lo fantástico. Y la aparición de lo fantástico, de este fantasma, que es este espectro que viene del futuro, ¿no?, que es Juan Salvo y se está materializando allí en las últimas viñetas, no tiene nada de espectacular, pero sin embargo cautivó el imaginario de una época y de una sociedad. Bueno, hoy es una de las obras clásicas, ¿no?, de la historieta argentina y de la narrativa argentina. Así como Solano López, Hugo Pratt dibujaba de otra forma, ¿no?, y muy cinematográficamente y muy influenciado justamente por los historietistas norteamericanos, como lo hace aquí
en el Sargento Kirk. O como lo hace acá, en Corto Maltés, cuando ya esté de vuelta en Europa. El italiano se vino a trabajar acá a la Argentina, hizo algunas de las mejores historietas de la historia, a mi entender, y luego se volvió a Europa e hizo esta maravilla que es Corto Maltés, en una cantidad enorme de libros que son hermosísimos. Fíjense, deténganse en la lectura que permite esto, y miren si no es un storyboard. El storyboard, que es el guión dibujado, en el caso del cine. Es el guión vuelto historieta para de esa manera vincular mucho más rápidamente a quienes hacen una película para que entiendan qué es lo que tienen que hacer. Aquí prácticamente no utiliza la palabra y lo que habla es el claroscuro, lo que hablan son los rostros, los planos, los ángulos de cámara, ¿no? Lo que habla es la relación entre los cuadritos. Esa relación entre los cuadritos es lo que decimos es el montaje también, pero a su vez es esa juxtaposición de cuadritos que se da a la vez en la misma página y que podemos definir como la puesta en página. Que eso es algo propio de la historieta, la puesta en página. Miren esa puesta en página que tiene Pratt y es realmente hermosísimo. Vemos algún ejemplo más que se nos va a cortar ahora el zoom. Yo debo tener por aquí algo para ampliar acá. Y esto, y lo podemos ir cerrando aquí para reencontrarnos luego. Esto es de Eduardo Risso. El dibujante es cordobés, pero lo rosarianizamos, ¿no? Vive en Rosario desde hace muchísimo tiempo y es el organizador de Crack Bang Boom. Y Risso está formado en la Escuela del Blanco y Negro, Argentina. Esta historieta es 100 balas, es norteamericana, está publicada en color, pero los trabajos norteamericanos de Risso se republican hoy día en blanco y negro. O sea, como para que se den una idea de la incidencia del blanco y negro en nuestra historieta. Y en cómo incidió nuestra manera de pensar la historieta en el mercado extranjero. Miren cómo concibe la acción el dibujante, ¿no? Esa primera gran viñeta que está arriba, ese plano en picado, la cámara está angulando en picado, el plano detalle que particulariza la mirada de la chica, el contraplano debajo respecto de este otro matón, que va a apuntarnos con el arma, pero así como nos está apuntando a nosotros, guía también la lectura para que pasemos al cuadrito siguiente y completemos la acción, ¿no? Las onomatopeyas y el plano detalle con la mano y el arma. Y aquí algo, y con esto cierro esta primera parte, que es un misterio, digamos. En el caso del cine, la película también es un misterio, cómo la pensamos, la vemos y la recordamos, ¿no? Pero el cine obliga a que sigamos la sucesión de imágenes tal como está estipulada, ¿sí? Y a que veamos los 90 minutos de corrido que la película dura. Pero en el caso de la historieta esto no es así, el tiempo de lectura es completamente divergente. Divergente, quiero decir, en relación a lo diferente. Esta página de historieta, puedo detenerme en la lectura de la página cuanto quiera. Bueno, es algo parecido a la pintura, dado el caso. Puedo mirar la pintura durante el tiempo que yo quiera y necesite. Ahora bien, acá hay un relato, ¿no?, que está pautado desde lo que significa izquierda-derecha, arriba-abajo. Y yo puedo deshacer esta lectura cuantas veces quiera. Puedo rebobinar, digamos así, y volver a leer lo mismo, o detenerme en cierto cuadrito por determinadas cuestiones, una y otra vez. Y lo puedo hacer desde las páginas mismas. Puedo ir a la página anterior porque tengo ganas de releer algo puntual. Y eso es parte de la lectura de la historieta. El lector es el que impone, el que determina el tiempo de lectura. Hay algo parecido así en el cine, pero está claro que no es de la misma manera. Ahora se va a cortar el Zoom, les va a llegar por mail la clave para el segundo acceso en media hora, y también este PDF que hice como para que lo discutamos y lo hablemos desde otras cuestiones también en este segundo encuentro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Excelente. Ok, bien. Perfecto, ahí está. Ahora en cualquier minuto ya se corta, así que nos reencontramos entonces en el próximo Zoom.